Hola, hoy estamos con Jerónimo García. Él es un experto en Tao que conocí a través del curso de Nilda Chiaraviglio, que se los he recomendado y se los seguiré recomendando el resto de mi vida. Su diplomado es un antes y un después. Y digamos que sí, es un antes y un después porque ahorita nos dirá Jerónimo, es un poco el deshacer muchas cosas antes de rearmar de otra manera. Entonces lo conocí allí y después tomé su curso de Tao 1 de manera virtual. Él está en México de manera muy generosa, permitió recién llegado de otro curso estar aquí, compartir con ustedes en abiertamente. Como les he dicho siempre, esto es para abrir la mente. Si no conocen del tema, bienvenidos. Si ya conocen, bienvenidos. Si conocen otras corrientes que no son ni malas, ni buenas, ni mejores, ni peores, yo digo que son paralelas como el Tantra o cualquier otra, bienvenidos. Este es un espacio para darnos cuenta y para permitirnos expandir los horizontes. Bienvenido, Jerónimo, ¿cómo estás? Muy bien, un gustazo enorme estar compartiendo este espacio contigo y con todos nuestros amigos. Sí, podemos decir, y ciberescuchas, porque va a ser un podcast. Así es, así es. Qué rico que empecemos por ti, por la persona, antes de todo este conocimiento que nos vas a regalar. ¿Quién es Jerónimo García? ¿A qué te dedicas? Y también ahí métenos un poco qué es el Tao, para el que ni idea, primera vez en la vida que oye esta palabra, ¿qué significa? Sí, mira, cómo no, mira, soy Jerónimo García, bueno, de profesión soy, mi primera carrera pues sí fue piloto aviador, ¿Es pero en bueno, serio? después me dediqué más a ser instructor de artes marciales y yo llegué a la sexualidad taoísta a través de las artes marciales primero, aunque sí, mi primera experiencia con la sexualidad sagrada fue a través del Tantra Yoga, ya que tuve la bendición, la fortuna de conocer pues a la que yo digo que es la primer sacerdotisa que conocí, siendo muy joven. Conocí una chica que pues era instructora primero de Hatha Yoga y luego se fue a Pune, a India. Allí se formó como instructora de Tantra Yoga y la verdad me cambió la vida ella primero. Y vivimos juntos 3 años y juntos conocimos, yo practicaba un estilo de arte marcial de Shaolin Chiku Wushu y juntos conocimos yo me fascinaba, quería conocer el sistema Wing Chun Kung Fu, que lo hizo popular Bruce Lee, entonces sabíamos que era muy eficaz y tal, y juntos queríamos ir a India, y en nuestro paso por Estados Unidos conocí a este maestro, y dije, no, yo tengo que aprender esto. Y ella se encantó también y juntos estuvimos con él y vivimos con él pues prácticamente un año eh, y no que un año, fueron 3 años, que fue lo que tardé en aprender todo el sistema y certificarme como instructor de Wing Chun, de tal manera que pues pude abrir la primera escuela de este linaje aquí en la ciudad, bueno, en la Ciudad de México. Y, y se fascinó ella también, ¿no? Y juntos lo que no sabíamos es que era que él era discípulo del maestro Stephen Chang, o sea, él tenía, por un lado, venía del linaje del maestro Leung Ting en Wing Chun, pero también era del maestro Stephen Chang, uno de los pilares de la sexología taoísta. Entonces hicimos un intercambio maravilloso entre lo que sabíamos de Tantra Yoga, sobre todo el arte del Maituna, esta ceremonia anual, perdón, mensual que se hace con la luna llena, precisamente para iluminarse y él nos estuvo compartiendo la estructura interna del Tao. Entonces hicimos una verdadera, pues un intercambio que a mí me parece maravilloso porque el Tantra y el Tao pues, se pueden llevar muy bien, y sobre todo en la parte del Tao sobre la estructura interna, porque ahí sí la verdad no creo que ninguna otra cultura se pueda comparar con los chinos en cuanto a la estructura interna de la alquimia sexual. Esto, pues ellos han publicado 5.000 tratados clásicos que hablan del tema, cosa que ninguna cultura lo ha hecho, ni siquiera en India. Sí conocemos los Panchatantra Tattvas, etcétera, pero así que digamos una gran cantidad de tratados clásicos que describan al detalle la estructura interna de cómo se
puede uno iluminar a través de la sexualidad sagrada, pues eso solamente realmente los chinos. Aquí factiblemente hubo mucho de eso entre los mayas y los toltecas, pero bueno, pues como sabemos, aquí los misioneros españoles se encargaron de quemar todo eso, porque eso lo llamaban, quemen todas sus indecencias y cosas del demonio, y para ellos pues la sexualidad sagrada era una indecencia. Entonces, desafortunadamente para mucha gente sigue pensando eso, o sea, todavía traen la Así Inquisición es. en la psique. Y entonces así fue como llegué a esto. Y cuando abrí la primera escuela de Wing Chun, precisamente en México, de este linaje, del linaje del Gran Master Liu Ting, me abrieron el espacio radiofónico. Fui el primer mexicano en hablar de sexualidad sagrada, bueno, de sexualidad en general. El que me abrió el espacio en el año de 86 fue Chaya Michan, un personaje, un médico naturópata, y que pues, falleció este año precisamente, ya de edad avanzada, pero fue alumno mío también. Él transformó su vida pues a través del arte de la inyaculación, de cómo separar orgasmo de eyaculación para poder tener orgasmos múltiples y bueno, pues cultivar esto que llamamos el poder seminal, y las mujeres cómo cultivan el poder ovárico. Y pues hasta pues me dieron un reconocimiento, por ahí aquí lo tengo, de el Sol de Oro 2006, por haber sido, llevar en aquella época, en 2006, 20 años de haber hablado de estos temas en radio por primera vez. O sea, antes era imposible siquiera mencionar los nombres Imposible. anatómicos de los genitales. Me decían que si yo mencionaba los nombres Los anatómicos, cortaban. nos clausuraban el programa. Entonces, Wow. pues encontré la manera de hablar de estos temas, pues sin ofender la sensibilidad de nadie. Al contrario, hacerlos ver que la sexualidad, pues en realidad no es una parte importante de la vida, como se cree en Occidente, sino que la sexualidad, desde esta perspectiva, es la vida misma. O sea, son indiferenciados, porque no puedes hablar de vida, sí, y dime, ¿y de dónde salió? Pues salió de unas células sexuales, mi güey. Entonces, para nosotros la sexualidad, pues nada más es el instrumento de la divinidad para manifestar su obra. No importa la religión que profese la persona, todos van a darse cuenta algún día que la sexualidad es el instrumento para manifestar su obra, la divinidad, así en el mundo biológico. Y que por ser ese puente, nosotros podríamos llegar a iluminarnos a través de esa conexión, porque cuando estamos excitados sexualmente, se dice en el Tao que es cuando más cerca de la divinidad podemos estar, sobre todo en estados de éxtasis, cuando seamos capaces de implosionar energía orgásmica en el centro de la cabeza, que es fundamental de la estructura interna, y claro, almacenar después excedentes de la energía en el tantien, en el bajo vientre, que también Ujú. esa parte, pues nosotros decimos que es una pieza que les falta en algunas de las corrientes que conocemos de sexualidad sagrada. Esa pieza del Tantien, sí nosotros creemos que sí les hace falta, porque es lo que evita lo que llamamos el síndrome de Kundalini, porque mucha gente pues entra a aprender alquimia, pero pues tienen dolor de cabeza, migraña, taquicardia, y creen que es parte de la práctica, y no, ese es el síndrome de Kundalini. Entonces sí se requiere que almacenen excedentes de energía en el bajo vientre, o sea, literalmente en los intestinos. Ahí lo vamos a ver en Ujú. detalle los que quieran, pero los intestinos tienen epitelios que se comportan como celdillas de una batería eléctrica y mandan la energía directamente hacia los riñones, que son literalmente baterías. Por eso tienen electricidad química, porque hay un ácido, el ácido úrico. Por eso los riñones son considerados pues vitales, fundamentales, sobre todo para la erección masculina. O sea, según el estado de los riñones, van a ser las erecciones de ese hombre. Entonces, por eso hay toda una técnica, bueno, toda una estructura interna relacionada a cómo fortalecer los riñones. Entonces, de tal manera que, pues así fue como empecé a enseñar esto desde el 86,
como el Tao del Amor. Y pues ya llevamos pues ya más de 3 décadas, ya vamos para 4 décadas de estar enseñando esta estructura que nos permite, pues por un lado, retardar el proceso de envejecimiento, y por el otro lado, pues conocer estados de percepción que pues desafortunadamente para la mayoría de las personas pues son inaccesibles. La mayoría de las personas creerían que para alcanzar esos estados habría que permanecer años en un monasterio en las montañas elevadas, pero pues muy poca gente sabe que esos mismos estados de éxtasis que pueden llegar, pues personas que se dedican a meditar toda su vida, pues se podrían alcanzar en una experiencia sexual. Wow. ¿Cómo ves eso? Eh, no, pues es que yo lo que te digo que yo solo he hecho el primer módulo de tu curso en línea y ya uno, es que uno no lo alcanza ni siquiera a agarrar porque como te decía ahora antes de empezar a grabar, la educación que tenemos es tan pobre. Además es basada en la prohibición, en el miedo, el Sí, pánico al embarazo, el pánico a las enfermedades, el pánico a la promiscuidad, el pánico al que dirán, y además el miedo y el disfrute corren por caminos opuestos sí, e incluso ya sabemos lo que la sexualidad puede lograr en las personas y es que las puede enloquecer y es una sexualidad re básica, enloquecer en el sentido de que empiezan como se va por otro lado, a la posesividad de la otra persona o yo soy dueño de alguien, a este disfrute solo es mío, y no han ni alcanzado el grado uno de lo que se puede. ¿Qué tal que lo pudieran agarrar todo completico, cierto? Antes de entrar en eso, bueno, cuéntame algo si tienes que decirlo al respecto y si puedes ahí nos complementas con nivel cero. ¿Qué es el Tao? bueno, mira, el Tao, aparece el término, pues, en el siglo IV después de Cristo, con el famoso tratado, el libro que escribió Lao Tzu. Sin Ujú, embargo, pues él dice en el libro que el Tao del que se puede hablar no es el Tao. O sea, ujú, dice, si quieres entender el Tao, equivale a querer apretar el agua entre las manos, entre más aprietas, más se escapa. Dice, el Tao no se puede entender, no desde nuestra perspectiva humana, pues cómo podríamos alcanzar a dilucidar pues todos los misterios del infinito, o sea, de los multiversos, etcétera, pero podemos vivenciarlo, porque cuando vibramos en una frecuencia tan alta, fíjate, cuando estamos excitados, vibramos en una frecuencia muy especial, pero si no involucramos el corazón en esa excitación sexual, pues vibramos en una frecuencia en ese sentido, pues sí alta por la excitación, pero baja en el sentido de que no se está abriendo el corazón. No es lo mismo tener una actividad de excitación sexual con alguien que amamos a con alguien que nos excita nada más. No quiere decir que esté mal, o sea, no es malo ni bueno, sino que digamos que es lo que sucede, todo es vibración los multiversos, ¿no? Entonces, ¿qué vibración alcanza una persona que está excitada? Pues sí, sí es alta, pero si ama a la persona con la que está excitándose, pues todavía más alta. Y si aprende a que los orgasmos, convulsiones orgásmicas, en vez de tener lugar en la próstata o en el útero, tengan lugar en el centro de la cabeza, o sea, es lo que llamamos implosionar energía orgásmica en las glándulas superiores. Los taoístas visualizan esta, eh, la cabeza como si fuera una habitación de cristal de cuarzo que se puede iluminar cuando hacemos esta práctica. Cuando logramos, en vez de que la energía orgásmica explote por los genitales al exterior, implosione en el centro de la cabeza y despierte, pues, digamos, la actividad de varias de estas glándulas que, pues, las tenemos hasta cierto grado muy atrofiadas, especialmente la pineal y la ujú, pituitaria, la hipófisis, etcétera, el hipotálamo mismo, porque el hipotálamo es el que una vez que se tiene esta experiencia, segrega unos neuropéptidos, unas neurohormonas, que pues inducen estos estados de éxtasis. Para que la gente entienda quién es el hipotálamo, es como un Merlín, un mago Merlín que está haciendo ahí sus combinaciones en nuestra cabeza. Si estamos enojados, produce un veneno que va a fastidiar el hígado y la vesícula. Si estamos ansiosos, va a producir venenos que nos van a fastidiar
el vaso, el estómago, el páncreas y así. Pero si estamos en alegría, en gozo, y sobre todo en un gozo místico, como podría ser en este tipo de excitación sexual, pues libera una química que nos da pues mucha salud, bienestar, alegría de vivir, conexión espiritual, o sea, nos da muchísimas bendiciones. Y Ujú. es lo que conocían desde la remota antigüedad con el nombre en sánscrito de Amrita, que los taoístas lo conocían como el néctar de los dioses que conduce a la inmortalidad. Y bueno, pues es una verdadera maravilla poder vivir eso. Pero hablar de eso, pues es algo difícil porque la gente cuando no tiene unas ciertas experiencias, al referirse, al quererle explicar qué es eso, pues lo trata de racionalizar. O sea, utiliza su cerebro izquierdo, básicamente, que pues, es el racional, lógico, analítico, pero pues ese no nos sirve para la experiencia. O sea, nos serviría como, pues, qué cultura general, ¿no? Que es saber que existe esa posibilidad, pero mientras no la viva uno, pues no tiene la experiencia. Pero la primera vez que lo viven, pues les cambia la vida. De hecho, me han llegado parejas y personas a los talleres que me dicen, todo esto que nos estamos viendo ya lo viví una vez en mi vida. De repente Mm. no sé qué hicimos, pero el mundo físico desapareció alrededor y perdimos la noción del tiempo, del espacio y como que entramos en una dimensión que nunca había entrado antes. Y sí, algunas personas pueden entrar así de manera intuitiva en estados de éxtasis. Pero, ¿qué se requiere? O sea, mucha gente no tiene claro, pero el hombre tendría que haber mantenido la excitación a fuego lento el tiempo necesario para que se dé el fenómeno, porque pues es como cocinar. Tú no, de hecho, cocinar es un proceso alquímico. Si tienes los elementos, o sea, lo que vas a cocinar, los elementos, digamos, las verduras, la carne, lo que sea que vayas a cocinar, pues es la materia prima. Para nosotros la materia prima es la excitación sexual. Pero cómo lo cocinas tiene que llevar un orden. No todo se cocina al mismo tiempo. O sea, unas sí, otros no. Entonces tiene un arte, y es el arte de la alquimia sexual, en donde los ingredientes se agregan paulatinamente, pero a fuego lento, porque si metes un fogonazo, pues simplemente todo se quema y no cocinas nada, todo se quemó, No hay sopita. no hay sopa. Pero si se Total. pone a fuego lento, el tiempo necesario para que la excitación sexual llegue al corazón y lo abra. Ujú. Si se abre el corazón, entonces ahora ya podría llegar a la cabeza. Por eso el símbolo de la medicina, ya ves, es el conocido como el caduceo de Hermes. Si tú le preguntas a cualquier médico, una doctora, dile, a ver, ¿qué significa este símbolo? Te van a decir, pues es el logotipo de la facultad. Sí, sí, eso ya sabemos todos, pero es el báculo con las dos serpientes y hasta arriba está una esfera con alas. Pero ¿por qué? ¿Qué significa? Y nadie les explicó, porque si les explicaran tendrían que haberles hablado de alquimia sexual, Total. porque el báculo, pues es Sushumna, es el canal central, es un tubo que conecta el hueco de la fontanela con el hueco del perineo. De hecho, en el mundo de la energía, pues somos un toroide. Un toroide es una dona. ¿Y dónde tiene el hueco la dona? Pues en ese tubo, es literalmente, Ujú. tubo hueco. ¿Y por qué dos serpientes, una de fuego y una de agua? Pues porque si es de puro fuego, pues el hombre eyacula en menos de lo que estamos platicando. Como, como decía una alumna mía, no dura ni media canción de Luis Miguel. No, pues, si no dura ni media canción de Luis Miguel, estamos fritos. ¿Por qué? Porque así se formó su mapa de reflejos eróticos. Vamos a ver qué es, Ujú. cómo nos excitamos, de qué manera, pues está predeterminado desde los primeros 7 años de edad se va formando ese mapa y se consolida bastante del siguiente septenio, a los 14 años, fíjate. Ujú. Ya el tercer septenio pues, se consolida aún más. Pero, pues fíjate, es importantísimo desde los primeros años de vida cuál es nuestra relación con el placer de vivir.
porque ese tiene que ver precisamente estrecha relación con el placer sexual. Por eso una persona que no disfrute de su placer sexual, pues cómo va a disfrutar la vida Muy y difícilmente. todo pierde su brillo. Entonces, esa es Sushuma y las dos serpientes, entonces si es mucho fuego, pues se sobreexcita y eyacula rápido, entonces no le dio tiempo la energía sexual de llegar ni siquiera al corazón, ¿cómo va a llegar a la cabeza? Porque además hasta arriba está una esfera con alas que pues, es muy evidente que representa la dimensión espiritual, o sea, la dimensión donde están las almas antes de nacer. ¿Cómo Ujú. son atraídas? Pues por el útero de una mujer excitada o de una hembra de cualquier especie animal. Así es como funciona. Y si es pura agua, pues no hay excitación. ¿Qué energía vamos a transformar? Pues no hay excitación. Pero si se mantiene excitación a fuego lento, entonces esas serpientes que están representadas ahí, que en realidad son dos canales que corren de manera paralela, son bilaterales, conocidos como los canales de empuje, que la maravilla de todo esto es que ya se pueden fotografiar, ¿eh? Desde hace ya un par de décadas. Se pueden fotografiar haciendo viajar isótopos radioactivos como el tecnecio Ujú. al nivel subcutáneo y aparecen los canales de acupuntura. Porque uno diría, ¿y cómo vieron esto los taoístas hace más de 5.000 años? Pues abrieron su tercer ojito, ¿cómo? Pues con tecnología del cuarto oscuro. Por eso existen las cuevas de los inmortales en los monasterios taoístas. En esas cuevas permanecían en oscuridad total y silencio el tiempo necesario hasta que se abre el tercer ojo. De hecho, es una de las prácticas que mando a mis alumnos avanzados y que por primera vez yo creo que para el próximo año ya vamos a estar en condiciones de armar esa experiencia aquí en México. Estamos Wow. haciendo eso en un lugar maravilloso cerca de las pirámides de Chichen Itza. Son Imagínate, 28 días en oscuridad. 21. Bueno, podían ser 28 y lo intentaron este año, pero sí, está algo complicado. Eh, donde yo fui en los 21, Ujú. sí, los 21 días en la oscuridad total junto con 11 alumnos de mexicanos, de un total de 44 personas, o sea, si éramos una pandilla mexicana bastante grande que vivimos esa experiencia. Algunos se salieron al séptimo día porque uno tiene la opción de salirse al séptimo o al 14.º día y si no, pues ya aguantar los 21. O sea, pero no pueden salir cuando quieran. O sea, se hace el compromiso de por lo menos 7 días. Unos poquitos se salieron los 7 días y la mayoría sí se quedó los 21. Pero claro, necesitan ir preparados. Claro. Eso, de hecho, necesitan haber tomado el tabla Amor 1, el 2, el 3, que, que precisamente ahorita los acabo de dar esta formación para preparar un grupo allá en Ginebra, Suiza. Acabamos de preparar un grupo para precisamente que puedan tomar la experiencia de la tecnología del cuarto oscuro. ¿Qué pasa en ese cuarto oscuro? Bueno, lo ideal es tener una habitación doble, digo, con alguien con quien apoyo emocional. Si son pareja, qué bueno, y si no, pues no es necesario. Pero claro, permanecer en la oscuridad total lo que hace es engañar al cuerpo, lo hace creer que está uno muerto. Es lo que llamamos en el Tao como el Tao une los opuestos, o sea, es una paradoja el Tao, es y no es todo a la vez. Confunde mucho al cerebro racional, por eso no se puede entender, pero esto le llamamos morir sin morir, Ujú. porque uno ve lo que sucede cuando uno muere, pero pues no estaba muerto, como dicen, estaba de parranda, ¿no? El cuerpo cree que uno muere y entonces despierta el tercer ojito y entra uno en algo que aquí en México, en la toltequidad, se le conoce como la segunda atención. La Ujú. primera atención es pues lo racional, lo lógico, lo analítico. Por lo general, toda la gente que nos está escuchando, pues está usando ese cerebro para filtrar las barbaridades que estemos diciendo, las va a filtrar en base a sus experiencias. Pero como es muy factible que no haya tenido experiencias semejantes para esto, pues yo les pido ahí que para empezar, pues sí abran una carpeta nueva y abierto, pero Completamente. que se abran a la posibilidad de entender de otra manera, con la experiencia directa, ¿no?
porque yo les digo, pues a mí no me crean nada de lo que diga, pero de preferencia no le crean nada a nadie, Total, a nadie. especialmente a los medios de comunicación masivos ahora. Total. Pero busquen información y sobre todo con la experiencia directa, ¿no? Como les digo, ustedes tienen el laboratorio de pruebas más maravilloso que es su propio cuerpo. Ahí pueden hacer los experimentos que se requieren y pasar. Además que es la comprobación de resultados porque de alguna manera la forma como lo estamos viviendo tampoco es. O sea, hay algo como que la mayoría de la gente está muy, muy confrontada con su relación con el placer a todo nivel. Entonces, Sí, si eso no funciona, pues abrimos una opción B. pero fíjate, ¿por qué es esto? Esto lo que sucede es porque en nuestros riñones, a ver, y les digo, ya les dije que no me crean nada lo que les diga, pero a ver, ¿ustedes creerían que en nuestros riñones viaja el miedo irracional que heredamos desde la época de la Inquisición, bueno, las Inquisiciones, porque fueron varias, donde era pena de muerte al que tu, fíjate, pena de muerte al que se bañara desnudo, Dios. pena Ujú. de muerte al que tuviera más de una pareja sexual en toda su vida. O sea, ya estaríamos todos, ya nos hubieran quemado a todos en leña verde. Eh, y todo ese miedo a opinar diferente a lo que está la persona autorizada a opinar, sobre todo en temas de erotismo y sexualidad, porque habían sido temas prohibidos, temas Ujú. tabú. Entonces, ¿qué genera el tabú? Pues genera morbo, porque es lo prohibido. Entonces, ¿qué es el morbo? Pues pensar que algo relacionado a suciedad, el sexo Así sucio. es. De hecho, incluso hay cursos por ahí en internet de hablar sucio, dirty talk le llaman. Sí, señor. Digo, pero a ver, pues, ¿cómo va a subir siquiera al corazón la energía sexual hablando sucio? O sea, digo, sí, sí excitará, pero pues se queda en el plano de porno. O sea, el porno, fíjate qué sucede, nos cortan a la mitad, ¿no? En la cintura nos hacen un corte. El Del ombligo porno, para abajo. el ombligo para abajo, dice, tú siente en el porno nada más los genitales, nada más. Y las religiones monoteístas nos dicen al revés, tú nada más siente en tu corazón, porque dice, no sientas en tus genitales, malo, sucio, pecaminoso, no se toque ahí, pero siente el amor de Dios en tu corazón. Y uno dice, pero a ver, ¿cómo hago eso? Explícame, porque o siento en todo el cuerpo o no siento en ninguna, porque no le puedo decir a mi cuerpo racionalmente, siente aquí y no sientas acá. Eso es totalmente demencial. Total. Eso no va a suceder. Por eso, pues vemos los casos de pederastia clerical hasta acá. O sea, por eso vemos que, como les decimos en el Tao, el sexo o libera o esclaviza. ¿Y cómo crees que tiene a la población, al grueso de la población, cómo crees que está liberada o esclavizada? Completamente esclavizada. Hoy más que nunca. De hecho, la Hoy más esclavitud que- sexual, desgraciadamente infantil, está hoy más increciendo que cuando era legal la misma esclavitud. Ahora sí que estamos locos o qué. Total. Y es que antes de, ahorita también estábamos conversando, compartimos la cultura latina. La cultura latina es ampliamente castrante para lo femenino. En el Sí, curso de Nilda nos contaba, y no quiero decir mentiras, no sé hasta qué siglo, pero es algo muy reciente, y es que a las mujeres les era prohibido el placer. sí, No se claro. hablaba ni siquiera de los hombres, las mujeres tenían prohibido el placer, cambiar de posiciones, Sí, gemir, o sea, la mujer estaba para ser un contenedor de bebés, para lactarlos y seguir con el siguiente hasta que se acabara su vida reproductiva, mercar y criar los niños. Y sacar a la mujer de esa esfera y permitirle el goce es un cambio que incluso hoy nos cuesta. Y yo digamos que caricaturizaría un poco lo que tú nos acabas de contar, y es también la cultura diciendo, sigamos siendo buenos, sobre todo buenas mujeres, niñas buenas, niñas de bien, niñas de mostrar. Tú lo dices mucho en el curso, que la cultura nos muestra que hay dos tipos de mujeres, la buena y la mala. La mala es la que disfruta, la que goza, la mala, ¿sí? Y la buena es la mamá, la abuelita y las hermanas y las hijas. Es como son mujeres como asexuadas, muy referenciadas cáncer. con la Virgen María. Pero Sí, por el otro lado tenemos la cultura más reggaetonera, que todo el tiempo incita a la sexualidad de la manera más cruda, y es como que me gusta solo una noche, te quiero para un ratico, o quiero tres, y no dicen tres viejas, dicen quiero tres perras para mí, y es un lenguaje que en todo caso
fascinándome el género porque es urbano, es muy mi ciudad, es muy duro para las mujeres, ¿sí? Y trivializa también la sexualidad desde unas edades absurdas, porque mis hijos tienen 8 y 10 años y adoran el reggaetón. Y por el otro lado sigue la prohibición y sigue el esto no se puede. Entonces hay una contradicción infinita de lenguajes y al final sigue ganando el miedo. Sí, es como que te incitamos, pero no hagas, que te guste todo el mundo, pero no hagas. Se mandan todas las personas imágenes súper pornográficas por WhatsApp, pero cuidado, miras al lado. Entonces es como incitación, pero al mismo tiempo castigo. Incitación, castigo. Es la trivialización de esa energía que nos mueve y que nos hace crecer, es más, nos hace existir como especie, pero Sí, seguimos igual de perdidos o más perdidos que antes. sí, de hecho, esta dicotomía entre el placer y la culpa es fuente de gran cantidad de disfunciones sexuales. Ujú. Porque es eso de que, ay, qué rico se siente, ay, pero qué sucio y pecaminoso, ay, pero qué rico está, ay, pero qué sucio es. Esta contradicción en interior, pues depende quién va a ganar, porque en una persona consciente, pues el placer cuando se da cuenta que cuando siente tanto placer, tanto placer, tanto placer, que deja de ser un placer sexual, se vuelve Mm. místico. Y es cuando estamos unidos con la divinidad. Ahí es donde hasta entonces se dan cuenta. Ay, muchas gracias. Es que estoy bien. Sí, gracias. Entonces, sí, así es como se nos ha construido en esta cultura, pues sí, a partir de la conquista europea, porque esto que nosotros sentimos de culpa por el placer no era de ningún grupo originario. Cero, además que andaban sin ropa. Ya andaban aquí, de hecho, los mayas andaban desnudos, o sea, de hecho, podía uno andar desnudo en la calle y nadie le decía nada. No existía morbo. ¿Por qué? Pues porque el morbo solamente se genera con la prohibición. Total. Y entonces aquí, claro, llegaban y decían que se tapen sus indecencias, pero pues tenían sexo con todas las indígenas que podían. Y de hecho, se estuvieron llevando a Europa niñas de 9 a 12 años de edad desde Cristóbal Colón. Y de hecho, ahí están las evidencias históricas con lo que llevaban las carabelas de regreso a Europa. O sea, era la trata de blancos, la esclavitud sexual desde niñas. O sea, Mm. una verdadera vergüenza que aún hoy pues digo, deberíamos tomar conciencia de todo eso, porque pues no le ha hecho ningún bien a la psique colectiva. O sea, nos han alejado de lo que es el verdadero sentido del placer sexual. Fíjate, el placer no nada más es genital, o sea, sí puede ser como lo promueve el porno, pero no tendría por qué ser así necesariamente. Podemos amar a la persona con la que tenemos sexo y podemos tener conexión espiritual con la persona que amamos y nos excitamos. Y por supuesto que estamos hablando de tres tipos muy distintos de experiencia. Y ya no entremos en esos en los que el placer genital se asocia con dolor, porque ahí sí ya entramos con violencia, por ejemplo. Siempre que asocien placer sexual con violencia, pues van a empezar los problemas desde el punto de vista del Tao. ¿Por Por, qué? pues porque, imagínate, pueden empezar con juegos muy inocentes, podríamos decir, ¿no? Con el club del BDSMD, ¿no? El Bondage, Ujú. Domination, Submission, Sadomasochism, que tiene el arte de amar, que sin duda es muy erótico y muy hermoso, todo un arte. Pero el problema es cuando empieza a ver reducir el menú sexual al grado de exclusividad de que ahora una persona solamente se puede excitar si humilla y maltrata a otra persona. Y la otra, que ese es el dominatrix, ¿no? Pero y la otra, que es el sumiso o la sumisa, reduce su menú sexual al grado de exclusividad de que ahora ya nada más se puede excitar si es maltratada y humillada. Ujú. Entonces, solamente se excitan si participan de este juego de dominio y sumisión. Entonces, sin hacer juicios de valor, porque el Tao no hace juicios de valor, simplemente es como subirse a una torre de 9 pisos donde se ve a dónde conduce cada camino.
y te dice, pues mira, si sigues ese camino, pues conduce a tal lugar, si sigues este otro, pues conduce a este otro lugar, pero no los está juzgando porque cada quien tiene que vivir la experiencia que le toca al grado pues, de evolución del alma de cada quien. Ujú, Eso no se puede acelerar, cada persona tendrá que vivir sus propias experiencias, ¿no? Pero sí se puede decir que el problema con esto de la violencia es que con la edad, como va a afectar lo que llaman los síntomas del climaterio, masculino y femenino, que no necesariamente tiene que ser, porque lo asocian, es la menopausia o la andropausia, que también es un término incorrecto. Ese lo voy a explicar si quieren. La menopausia sí, porque es la última, mens es de mensual y pausia cesó la última menstruación, ok, pero no necesariamente tiene que caerse el perfil hormonal. O sea, el ok. climaterio es otra cosa. Hay mujeres posmenopáusticas que no tienen climaterio y de hecho se han mantenido, pues Sofía Loren, Tongolele mismo, nosotros tenemos una mujer aquí guapísima y no te, tiene 90 y tantos años, sigue guapísima. Pues salió en películas de la época de oro del cine mexicano, en blanco y negro, y sigue viva y guapísima. Hay mujeres así que retardaron el proceso de envejecimiento y no les vino los síntomas del climaterio. Y la andropausia, que algunos lo siguen utilizando el término, discúlpenme, pero está totalmente incorrecto. Ujú, Andros es hombre y pausia es cesó de. O sea, el señor ujú. no tiene erección, entonces ya no es hombre, ¿o cómo? Mm. El término, o luego, bueno, viripausia, discúlpame. O sea, ya no tiene erección, significa que ya nunca más va a tener, ¿o cómo? Ni siquiera los términos son digamos, Correcto. digamos realmente asertivos, ¿no? Sino que, o precisos, podríamos decir, eh, porque el hecho de que no tenga dificultades de erección no significa que no pueda tener de repente, y sobre todo si hace las prácticas taoístas, que tú ya viste en el Tao 1, que son las fundamentales para cultivar el poder seminal. O sea, si deja de tirar la energía, o sea, que para tener orgasmos tenga que eyacular, si aprende a tener orgasmos sin tener que eyacular, pues entonces va a empezar a acumular más energía. Y por Ujú, supuesto que va a retardar su proceso de envejecimiento y va a tener buenas erecciones, aún en edad adulto mayor. Pero pues sí requiere práctica, o sea, requiere construir una red neuronal que permita pues realizar esta separación de orgasmo y eyaculación, porque vienen juntos como un mecanismo para asegurarse la continuidad de las especies. De otra manera, pues a ninguna especie le interesaría tener sexo. Si no hubiera el premio del orgasmo, o sea, el orgasmo es la energía orgásmica es la energía más poderosa que hay en el universo. O sea, bueno, si hay otras más poderosas, si te pega un rayo, pues ya. te O aniquila. si metes los dedos al tomacorriente, sí, pero no es agradable. Pero la energía más poderosa del universo agradable es energía orgásmica. Totalmente, y por eso quiero entrar ahí en un tema, y es que para bien o para mal, es una realidad que la sexualidad es una de las monedas de cambio más poderosas que tenemos, ¿sí? De alguna manera se, se pierde su carácter sagrado, que es algo muy lindo que rescata el Tao, porque se vuelve en sí, es un intercambio de poderes, de yo te doy si tú me das, y se pierde toda la dinámica. De hecho, yo creo que el término de juntar sexualidad y sagrado para muchas personas es lo más opuesto, ¿cómo así? Si en realidad hay tanto flujo de información de la sexualidad como algo tan básico, tan como si fuera como una necesidad como comer y nada más, salgamos de eso para no tener conversaciones, salgamos de eso, o pues las personas que no lo viven en plenitud, otras personas creen que lo viven en plenitud porque es una exacerbación permanente como la que hablamos ahorita de muchas parejas o mucha frecuencia, pero nadie o muy pocas personas están como tú hablando del carácter sagrado. Entonces, qué rico que nos cuentes un poquito sobre eso. Sí, mira, precisamente la mayoría de las personas, pues por un lado, fíjate, tiran, si son muy religiosos, pues los hacen sexofóbicos. O sea, Ujú, rechazo, aversión, siquiera tratar el tema. De hecho, no pueden hablar del tema ni siquiera con sus parejas. De hecho, total.
llegan conmigo a tratar cosas que no se atreven a hablar con, fíjate, es más fácil que hablen de esos temas con un perfecto desconocido que con las parejas más Que con cercanas, quien tienen 3 hijos. que contienen tres o cuatro. Entonces, por un lado, tenemos esa limitante que se generó pues por lo que fue la verdadera conquista, que fue la evangelización. De Ujú. hecho, hay una película mexicana que se llama así, La Otra Conquista, y de eso se trata. Porque pues les hicieron creer que excitarse era malo, sucio, pecaminoso. Ujú. Y el que se saliera de eso, pues simplemente lo mataban y ya. No sin antes una buena torturadita, pero Y en la plaza pública para que los otros sepan. sí, entonces imagínate que con el puro rumor, pues ni siquiera había que demostrar nada, porque un rumor era suficiente para que llegara la Inquisición y bueno, por medio de tortura, pues te hicieran confesar a la persona lo que quisieran, pues cómo no va a confesar si la están torturando. Y bueno, pues, así ese miedo que quedó en esas generaciones, ¿crees que nos llega a nosotros a ciento través, por ciento segura. pues, y viajando en los órganos específicos, en los riñones? Entonces, imagínate, por un lado está tirando esa represión y por el otro lado está el porno con el reggaetón y todo esto, o sea, letras que cantan los niños, que son sumamente, pues sí, yo diría hasta patológicas, o sea, muchas de esas letras donde hay una denigración, sobre todo la mujer como un objeto, simplemente no existe un ser humano, existe un agujero donde el hombre se masturba y se oye terrible, pero eso es lo que realmente promueve esa cultura. Total. Y por el otro lado, ¿cuántas personas conocen que las mujeres son los seres, pues nada más es el único vehículo que nosotros tenemos para llegar a este mundo es a través de una mujer, una hembra de cualquier especie? Todas son sagradas, o sea, son el instrumento divino para que el espíritu se haga carne, o sea, se haga un cuerpo físico. Entonces son un puente entre el plano espiritual y el plano físico. Y entre más excitada esté ella, pues más se conecta con la divinidad, porque sexo y espíritu, pues adivinen qué, son los dos extremos de tu cuerpo. O sea, pues Totalmente. son los dos extremos del mismo ser. Aquí está la fontanela que conecta con esa dimensión espiritual, que por cierto la representan, les ponen una aureola a los santitos, Mm. las iglesias, pero pues todos tenemos esa aureola, y si no, no tendría remolino. Si saben, todos tienen su remolino. Pues, ¿por qué tienen remolino ahí? Ah, pues porque hay una energía que se mueve como una galaxia en miniatura a una cuarta de distancia. Por eso en tecnología del cuarto oscuro lo primero que se ve es esa luz y con ojos cerrados, porque no se ven con los ojos, se ve con el tercer ojito, que la mayoría de las personas pues, se va a morir sin haberlo despertado, pero que se activa en tecnología del cuarto oscuro. Y a partir de la primera semana empieza uno a abrir el tercer ojito. Y el mundo físico desaparece, o sea, desaparece en las paredes. Ujú. Se empieza a ver la bóveda celeste todo el tiempo y los efluvios tal y como vienen del universo. No, Wow. vivir eso es una cosa gloriosa porque eso nada más lo ve la gente cuando se muere. Wow. ¿Y qué pasa al salir? Algo de eso queda, queda despierta la glándula pineal, queda más activa, hay Bueno, cambios en tu caminar diario, porque uno diría, "Ay, yo me voy a someter a esto tan duro solo para ver aureolas, no, gracias." O sea, ¿qué pasa bueno, con pues eso? sí hay cambios, ahora depende pues sí también de cada individuo cómo lo asimila, cómo, porque uno va a pasar, hace unos viajes en el tiempo, ¿eh? Porque uno puede ver desde el momento no solamente todos vimos el momento de nuestro nacimiento, vimos también el momento de nuestra gestación, o sea, Wow. vimos la relación sexual con la cual fuimos engendrados. Wow. Pero lo ve uno como en tiempo presente, o sea, como si estuvieras viendo una película. Pero uno sabe que es uno mismo ve a uno la mamá y ve a uno el papá y sabe uno si el papá quería que yo naciera o no, todo eso se sabe. ¿Y Desde cuánta oportunidad de sanación hay en esa recontada de tu propia historia? Claro, pues por eso se le llama a estas prácticas, pues sí, psicología transpersonal taoísta, porque no tienes,
no tienes un psicólogo o psicóloga, simplemente pues entras en segunda atención. Eso es la segunda atención, entrar en esa conciencia del alma. O sea, Ujú. de lo que está consciente, pero como alma, no como un ego, un individuo con una personalidad determinada, sino con la conciencia del alma, o sea, ya desde el ser. Son perspectivas muy diferentes. Y claro, Wow. sí nos ahorra pues muchos años de terapia. Muchos años de terapia, además de cosas que con palabras no las vas a entender. Una cosa es vivirlas y que sean ya tu realidad, y otra Eh, cosa es que alguien bla bla te cuente, eso no entra al cuerpo. no nos sirve. Pero por eso preparo a las personas para que puedan tener esa experiencia. Y claro, ¿qué es lo primero que va a pasar? Pues las personas tienen miedo, o sea, todas las emociones negativas van a aflorar. Por eso necesitamos hacer primero alquimia emocional. Ujú, Después de poder hacer alquimia sexual, hay que hacer alquimia emocional. O sea, cómo transmutar a los famosos cinco furiosos. ujú. Están representados incluso en las películas de Kung Fu Panda, que a mí me encantan porque están basadas pues en el Tao, realmente en la filosofía taoísta. Esos cinco es la teoría de los cinco elementos, los cinco órganos con sus cinco vísceras, cinco emociones destructivas, entre comillas, porque bueno, y sus cinco virtudes. ¿Por qué digo entre comillas destructivas? Porque si dejamos alguna de esas emociones negativas, entre comillas, que se apoderen de nuestro cuerpo, pues nos llevan a la muerte. De hecho, Ujú, vamos a morir por causa de alguna de ellas. O sea, eso es inevitable, ¿no? Con la edad. Pero son cinco emociones. Por ejemplo, el corazón, pues la ansiedad, la prepotencia, la arrogancia. En el vaso, el estómago, el páncreas, pues la preocupación. En los riñones el miedo a no ser capaz de cumplir las expectativas del otro, la otra, el miedo a la intimidad, el miedo al abandono, etcétera. Puede ser también la ira, el rencor, los celos, el deseo de control del hígado. De hecho, el pensamiento monógamo, como nos lo vendieron, que viene del capitalismo, la idea de que somos dueños o dueñas de un ser humano, de un individuo, o sea, la propiedad privada de un individuo, pues va a total. fastidiar el hígado y la vesícula porque pues tiene que hacer, decir y sentir lo que yo digo porque me pertenece. Y como Mm, no lo va a hacer, pues ya garantiza que va a haber frustración, va a haber ira, rencor, celos y va a justificar incluso la violencia. Todo eso wow. con el hígado. Y por último, el de los pulmones, la tristeza, la depresión, que también no existe en la naturaleza más que en la cultura. Los animalitos cuando están en su hábitat nunca se deprimen, ningún animalito se deprime por lo general, sino que eso solamente aparece en la cultura. Y bueno, animalitos que han sido dependientes de sus dueños, también sí, porque pues, los han humanizado en ese sentido, en que si se muere el dueño o la dueña, a veces el perrito o el animalito se deja morir, ya no come ni nada y se muere junto con el otro. Pero si ese animalito hubiera estado en la naturaleza, pues se muera quien se muera, pues, se adapta y sigue. Pero entonces esos son los cinco. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia sexual depende de nuestra experiencia emocional. Si en todo abuso, fíjate, sexual infantil y eso, ¿qué emociones se quedaron? Pues La esas vergüenza, la vergüenza, tristeza, el tristeza, miedo, frustración, miedo impotencia. e Mm. impotencia, exactamente. Pues todo eso se puede transformar en la tecnología del cuarto oscuro y, como dice la doctora Nilda, hacerse responsable de su bienestar. Sí, o Eso, sea, parar el lenguaje de víctima, me pasó esto, sí, vuelves y ves la escena y la reescribes desde tu adultez. así es. Y más sobre si hacen tecnología del cuarto oscuro, verían probablemente qué vínculo tenían con con esas personas hasta en otras vidas. Que muchas personas dicen, no, no existen eso de otras vidas. Ya hay cantidad de evidencias que sí, incluso hay el caso, no sé si supiste, de
hace unos años, un par de años, un niño de 7, 8 años de edad en India se acordó de su vida anterior y acusó a quien lo mató, Wow. Que porque seguía vivo el señor. ya vivo, pues el chavito tenía 7 años o algo así. Fue y lo acusó con la policía y dijo, y enterró mi cuerpo aquí y lo sacan y ahí estaba. Wow. Y habló con su ex esposa y le dijo todo y se acordaba de todo. Wow. Y sí, pues el cuate terminó confesando todo porque pues a todas las evidencias que decía el niño, pues todo era cierto. Y Qué entonces belleza. tuvieron que reconocerlo. Entonces, y pues como los tibetanos también, que tienen lo que llaman los tulkus, o sea, encarnaciones reconocidas, donde a los 4 años de edad le dan a escoger a los niños entre varios objetos a ver si reconocen sus objetos de su vida pasada. Y pues cuando lo hace, pues es como ya tiene el rango que tuvo en su vida anterior. O sea, sí, Mm. el Dalai Lama es uno de las encarnaciones reconocidas. Entonces, bueno, pero pues ya estamos entrando en otros temas, Sí, pero, total, me importa. pero en realidad lo que decíamos de lo sagrado femenino, para nosotros en el Tao, pues la mujer, pues es un ser mágico, pues imagínate que es el único vehículo que tenemos para manifestar el espíritu a través de un alma en un cuerpo físico. No hay otro método. Eh, Ahorita querrán hacerlo in vitro, pero pues bueno, In eh, vitro y harán un útero ahí, como una incubadora útero, alguna cosa se inventarán. sí, pero el óvulo, pues no es otro más que tiene que ser humana. De- Total. entonces, eso es lo que realmente nos define como hombres y mujeres, o sea, la capacidad de producir espermatozoides o la capacidad de nacer con ovocitos que pueden llegar a madurar y convertirse en óvulos cuando llegue la menarca, a partir de la menarca, la primera menstruación. Y a partir de también la eyarca, que es pues cuando el momento en el que los hombres vamos a poder tener nuestra primera eyaculación. Entonces, pues sí, ese es el asunto clave de las esencias masculina y femenina, pues es el espermatozoide y el óvulo, Ujú. o en su caso los ovocitos. Entonces, lo sagrado femenino, pues tiene que ver con esa conexión que de hecho se dice en el Tao que las mujeres son las que nos abren las puertas del cielo a los hombres, porque Ujú. el útero es como una antena que sintoniza esa dimensión donde están las almas antes de nacer. Cuando se excitan, las mujeres vibran, imagínate sus ovocitos. ¿Qué hace cuando se excitan? Cuando se excita la mujer, ¿qué es lo que hacen estos ovocitos? Todos sus filamentos vibran y generan esa vibración tan grande que pues, es lo que genera la energía orgásmica. Mm. ¿Y qué hacen los espermatozoides del hombre cuando se excita? Pues también vibran, agitan sus flagelos a 2000 ciclos por segundo y eh, pues esa genera una gran electricidad que se convierte en energía orgásmica también. Y el Wow. asunto es de que aprendamos cómo gestionar este poder extraordinario que tenemos cuando estamos excitados. Y la mayoría de la gente pues lo ven. De hecho, la misma sexología humanista occidental lo ven porque, bueno, bueno, ya no comenté que también me hice sexólogo educador y y bueno, Después de haber sido taoísta. sí, bueno, sí, ¿Y después por de qué? conocer esto, pues porque quise conocer también a fondo la visión occidental de la sexualidad. Y bueno, lo que vemos es que, pues aquí lo que ha avanzado es la sexología en Occidente, desde la visión occidental, y que mucho tiene que ver con el eurocentrismo, o sea, la visión del ojo europeo, cómo ve la realidad. Pues son investigaciones de cómo la gente vive su sexualidad, sí, pero como Dios Ujú. puede entender, y van a encontrar toda diversidad de casos, ¿no? De cómo las viven. Y a diferencia del Tao, que estudia cómo podrían llegar a iluminarse las personas y retardar su proceso de envejecimiento si supieran cómo hacerlo. Es una gran diferencia. Sí, total. O sea, nada que ver, o sea, porque el hecho de cómo la viva la gente, como Dios le dio a entender, pues mira, como el mismo Mantak Chia nos enseñó, decía, si tú naces en una isla desierta, pues tal vez cuando tengas 20 años, si sigues vivo,
podrías descubrir la rueda, pero tal vez no. Podrías morir y no haber descubierto ni la rueda. Entonces, completamente. no es lo mismo que te pongan sobre la mesa, pues al menos 5.000 años de avance en un tema, como es en el Tao. Por lo menos hay tratados de hace 2.800 años antes de Cristo que hablan de todo esto, pero al De detalle. hecho, se habla de Jesús como persona, como humano, y de María Magdalena como las primeras personas que hicieron prácticas de sexualidad sagrada, que estén documentadas. Bueno, podríamos irnos más atrás, digo, porque sí, sabemos que María Magdalena, ya que ya se publicó su Evangelio apócrifo, pues ella traía la escuela de Isis, Ok. era la escuela de Egipto de la alquimia sexual. De hecho, ese báculo de Hermes, pues es de esa cultura. ¿Y quién lo enseñaba? Pues a los hombres le enseñaba Hermes Trimegisto, también conocido como Tot, eh, que también su símbolo es el mercurio, ¿no? El personaje, ya ves que el mercurio trae ese símbolo de la medicina, eh, Ujú. y pues es la alquimia sexual. Y ellos a su vez, ¿de dónde lo recibieron? Pues resulta que ese símbolo ni siquiera les pertenece a los egipcios, sino que es de los sumerios. Literalmente es el logotipo de los famosos Anunnaki, los creadores, que serían realmente nuestros creadores como humanos, pues los que nos manipularon genéticamente según las tablillas sumerias que pues ya se han traducido las más de 20.000 tablillas. Les recomiendo a la gente que vean, hay varios videos de todo eso. Hay muchos videos ya de estas traducciones que se han hecho, de cómo fuimos manipulados genéticamente. Y de hecho, ese símbolo también puede representar muy bien pues las cadenas genéticas, o sea, del ADN y el ARN, porque Total. así Que también además ya lo habían descubierto las culturas indígenas también, por medio de sus tomas de yagé y otro, también habían despertado ese claro. tercer ojito y lo veían, y curaban y sanaban de esa manera desde el cuerpo energético. Fíjate que hay ahorita, no sé si tú creo que todavía está en Netflix lo de hongos fantásticos, esa es Sí, documental. fungi. Ajá. A mí me encantó esa, porque fíjate, varios antropólogos están llegando a la conclusión de que nuestro despertar en la conciencia fue desde que los primeros homínidos empezaron a consumir algunas de estas plantitas de poder llamadas así, que ayudan a expandir la conciencia. Total. Sí, Eh, en uno, creo que es en el tercer módulo del diplomado del placer de amar, Nilda habla sobre la importancia del placer en la vida, sí, que aquí no hemos tocado como en el día a día, porque entonces pues, si hablamos de sexualidad hablaremos, no sé, de los 13 14 años en adelante, con ese gran despertar adolescente, pero antes de eso está el juego, está los niños descubriendo su propio cuerpo, desde que se descubren los pies en la cunita muy chiquitos, 6 7 meses, se descubren las manos, la fascinación que sienten por el universo. Ella tiene algo muy lindo cuando dice que muchas personas, que el placer solo puede ser vivido en presente y que muchas personas por esa idea de éxito que es sí, es como algo que compramos y que aprendemos y es mucha abundancia material, etcétera, trabajan mucho hoy, se autocastigan, castran completamente su placer, porque entonces en 10 años voy a tener casa propia o en 10 años voy a llevar a mi familia a un viaje o porque voy a pagar las deudas y que de esa manera se van muriendo lentamente en presente, deseando de una manera muy absurda, teniéndole mucho miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte viene de saber que no estoy viviendo y queriendo alargar la vida, como a ver si de pronto más adelante logro vivirla. Mientras que quien vive en placer está en paz con su presente y si la vida se acaba y la viví al 100%. Cómo desde chiquitos se cultiva ese placer, cómo las generaciones, yo creo que de la mía hacia arriba, recuperan, digamos que sanan esa relación tan mala, tan nociva que tenemos con la culpa, con la vergüenza,
incluso con el ocio, mira que es que la culpa está en el alimento que engorda, entre comillas, que el alimento malo, el tiempo de ocio, las vacaciones, qué pena, que me vean que no estoy trabajando, que estoy disfrutando, qué pena, otra vez estoy en vacaciones, pena, pues acá en Colombia es como qué vergüenza que vean que disfruto la vida, ¿cierto? De alguna manera es como si estuviéramos faltándole a alguien por eso. Y es muy difícil cultivar el amor por la vida y el gozo por la vida sencillo si estamos peleados con el placer, desde lo más sencillo, el alimento, el cuerpo, el contacto físico, incluso cuando no es sexual, también es una cosa como de lejitos porque nos encalambra como esa cercanía con los demás. Oye, es que ahorita con todo esto que me estás diciendo, me está haciendo recordar algo que nos enseñó también un personaje que, bueno, falleció hace unos meses y que justo falleció una semana antes de que diéramos un curso juntos, que es Juan Carlos Hernández Meijueiro, considerado pues el mejor sexólogo e historiador probablemente del mundo. Y él nos hablaba de que todos los grupos paganos, porque así cuando llegó la conquista les llamaban paganos a todos los que no fueran cristianos, ¿no? Ujú. ¿Quiénes eran paganos? Pues todos, sumerios, egipcios, romanos, todo era pagano. Todos, Los taitas, los excluidos. los aborígenes de Australia, los de Nueva Zelanda, todo el mundo, pues no se diga los toltecas, los mayas, todo el mundo era pagano. Entonces, pero sí sabes de dónde viene la palabra pagano, No. viene de algo que se llama pagus, que significa del griego pagus, que es campo, o sea, son gente del campo. La gente del campo pues tenía que vivir en armonía con la creación, como el símbolo del yin yang que tengo aquí atrás, ¿no? O sea, cuándo sembrar, cuándo cultivar, cuándo cosechar y cuándo programar la siguiente cosecha, o sea, ir en armonía con la naturaleza. Pero, y ellos creían incluso los mismos griegos inventaron la palabra átomo, no conocían el átomo, no lo conocieron, pero inventaron la palabra y creían que era lo más pequeño. Y ellos decían que cuando nosotros, los humanos nos excitábamos sexualmente, se aceleraban esa materia de estrellas de las que estábamos hechos, llamados átomos, vibraban a tan alta frecuencia con la energía orgásmica, fíjate lo que decían desde la antigüedad, y entonces regresaban de donde habían venido, o sea, de las estrellas, y tomaban la energía de esas estrellas con todas las bendiciones, porque a esas estrellas les daba mucho gusto ver a nuestra alma vibrando con esos puntitos de luz a esa frecuencia y nos cargaban con bendiciones y todo para que regresáramos a la tierra pues felices, con mucha abundancia, con prosperidad y todo, porque la excitación sexual es símbolo de abundancia, pues es lo que es la Mm, creación. ujú. Entonces, vibraba y uno llegaba a vibrar en esa frecuencia del placer de vivir. Entonces, pues la gente vivía en excitación y vivía feliz, pero Ujú. pues, todo eso fue atacado por las inquisiciones. Entonces, y de hecho, pues si ves en esa historia de esta película de la Rosa, El nombre de la Rosa, Sí. ¿te acuerdas que estaba prohibido reírse para los monjes? Fíjate, ya olvídate, ya ni siquiera no te excites, no te rías. Pues entonces, ¿de dónde sacas siquiera la ley? Luego no podían cantar más que cosas religiosas, no podían cantar pues cualquier otra cosa. Pero Y es un poco lo que hizo Mao en China también, y es prohibir todo disfrute y placer. ¿Para qué? Para que la gente fuera más productiva. Porque es como lo que tú dices también, es puro cerebro izquierdo. Si tú te disfrutas una obra de teatro, ¿a qué horas vas a producir todo el acero que él necesitaba para sus guerras? Entonces es otra vez castrar el placer, castrar el disfrute para volver a la gente funcional como muy industrializada, para que produzca más dinero y anular cualquier tipo de distracción. sí, pues ser esclavos, literalmente. Y mismo Emperador Amarillo decía, es que estos secretos sexuales no se los podemos enseñar al pueblo. Si se los enseñamos al pueblo, ¿cómo lo manipulamos? Wow, ¿Cómo se wow, manipula al pueblo? Pues con la ignorancia y el miedo. total. Y que no sepan el poder que tienen. No sepan, si no se saben plantar entre el cielo y la tierra, pues no saben cómo conectarse.
O se confunden que, digamos, sus crisis se vuelven mundanas y las crisis del mundo nos cierran la vida muy fácil, nos hacen creer que no hay un mañana, que no hay esperanza. Es como, sí, lo que tú dices, la cultura de los medios de comunicación masivos, que es puro miedo, 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 y en un punto estás Sí, encerrado en tu miedo, ahorrando y comprando seguros de vida y seguros de automóvil, seguro de incendio. Eso es muy productivo para el sistema económico actual, pero nos desconecta de lo espiritual y nos hace creer que no hay un sentido real para toda esta vida humana. pues sí. Pero bueno, mira, a pesar de todo, Ahí eh, estamos. pueden de evitar que uno que otro despierte. Ujú. Yo les digo, ¿en qué proporción se mueve la naturaleza? Fíjate, en una relación donde va a haber un embarazo, pueden, digo, yendo los conservadores, aunque ha ido bajando el número de espermatozoides, ahorita la testosterona también, ¿eh? Nuevas generaciones tienen cada vez menos, ¿eh? Pero por Wow, 300 millones de espermatozoides en una eyaculación. A la naturaleza le importó un pepino que esos 300 millones de seres se mueran miserablemente con tal de que uno se ilumine y, wow. y se haga inmortal, porque bajo los ojos de los otros, ese es el inmortal, es el elegido, el ungido, el que se va a entrar al óvulo y fecunda. Entonces ya no es él, ahora ya se vuelve otra cosa que no estaba en él, ¿no? Gracias a la unión del yin y el yang, una vez más aquí está el espermatozoide uniéndose al óvulo, ¿no? El Ujú. símbolo. Y es como se alcanza una inmortalidad diferente a la que tenía. En esa proporción, a la naturaleza le importa un pepino que 300 millones de seres mueran miserablemente con tal de que uno se ilumine, uno se dé cuenta y despierte la conciencia. Pero bueno, hoy en día ya hay cada vez más, ya hay más Claro, despertando. Y se dice claro, que si alcanzamos el número de 144.000 seres despiertos vibrando en esa frecuencia, pues sí podríamos crear un cambio de conciencia en el planeta entero. yo lo creo así. Pues sí, porque Además, porque ya hay como masa crítica. sí, ya, sí, sí. Como lo que pasó con los monos ahí en Japón, en una isla de Japón, que uno empezó a lavar los frutos, los demás lo vieron y dije, bueno, pues los demás lo vieron y lo imitan y ya vieron que está mejor comer su fruta sin arena, ¿no? Sin tierra. Pero como en otras islas de Japón empezaron a hacer lo mismo al mismo tiempo, pues que se mandaron un WhatsApp o cómo le hicieron, pues es esa resonancia armónica. La Ujú. vibración, la conciencia, pues todo es energía, todo es vibración, se expande. Sí, señor, y nos están invitando a subir la escalerita. Sí, así es. Entonces, pues es el momento de, y claro, nuestra relación con el sexo, pues es lo que va a determinar nuestro nivel de conciencia. Totalmente. ¿Qué mensaje le darías a los adolescentes y a las mamás y papás que estamos criando hijos próximos o ya en la adolescencia? ¿Cómo abordar? Es muy difícil quitar todo lo otro, que tienen mucha, mucha información del otro lado, pero ¿cómo empezar a introducir eso? Yo creo que lo primero es obviamente uno manejarlo, porque es imposible meterles un cuento que uno mismo no se cree, pero sí, ¿cómo se habla de esto así, tal cual? O chicos, ¿a partir de qué edad pueden hacer tu curso? ¿Cómo Mira, introducir? Porque yo creo que un adolescente igual tiene que vivir su locura de alguna manera. yo doy cursos de niños, o sea, los he dado en ciertos colegios de vanguardia como escuelas Waldorf, la Papalote, en fin, en varios lugares, sobre todo en lugares como Cancún, Playa del Carmen, o sea, Ujú. lugares donde son, fíjate, son territorio de destino de sexual infantil. Uy, sí. Dices, no manches. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues enseñarlos desde chiquitos. La prioridad de 4 o 6 años de edad es prevención de abuso sexual. O sea, Ujú. lo primero es, y sí, cómo explicarles también que el mundo es bueno, pero que hay una que otra, podrían haber personas que están enfermitas de su cabecita que podrían querer tocarle sus genitales, etcétera. Esa es una prioridad. Primero, Ujú. prevención de abuso. Pero de ahí en adelante tengo, pero lo primero que les digo, pero ustedes entrénense primero, porque, Total. porque ¿cómo va? Ahora sí que corrige, hay una frase que me encanta en el Tao que dice, endereza siendo recto. Wow. Endereza siendo recto. O sea, corrige, pues sí, pero con el ejemplo. ¿O Sí. no? Porque de hecho, el ejemplo es la única manera de enseñar. Ujú. Uno le puede decir a los hijos, no, no vayan a fumar cuando crezcan, ¿eh?
hace mucho daño fumar, ¿entiendes lo que te digo? Sí, Pues aliméntense bien, cuiden su cuerpo, pero yo me emborracho todos los días, o sea, sí, no. o sea, no puede ser. Entonces, es el ejemplo. En realidad, quieren educar a sus hijos, edúquense ustedes y pongan el ejemplo. Tomen los talleres, o sea, de hecho, a mí los cursos de los jóvenes y de los niños me los arman adultos que tomaron talleres conmigo. Claro. Porque, a ver, si no me conocen, qué papá o mamá va a mandar a sus hijos con un total desconocido? No, qué miedo, sí, no. Que va a hablar, ¿cómo va a tocar de hecho, hoy más que nunca, porque ahorita, pues de hecho, que han sido las quejas, que les están dando literalmente porno en primarias, a los 8 o 9 años de edad ya les están enseñando porno. Digo, pues ¿de qué se trata? Yo no apoyo eso. Al contrario, o sea, enseñarles lo que es desde la visión de, yo les llamo una perspectiva ontológica de la sexualidad humana. O Ujú. sea, lo sagrado que hay de la sexualidad, desde el ser, cómo ve la sexualidad, pero desde el alma, desde el ser. Qué Es muy lindo. diferente a cómo se los están queriendo inculcar ahorita en mismas escuelas públicas. Ahorita hay mucha demanda de padres de familia se están uniendo porque dicen no es posible que esto les quieran enseñar a los niños. Además Entonces, que la primera información tiene mucho poder, la primera que entra se convierte como en el referente con el que uno va a comparar todo lo demás. entonces hoy más que nunca es muy importante pues darles una otra opción Ujú. donde también, pues me parece, y que no es nada nuevo, o sea, tiene nada más 5.000 años de estarse practicando y sigue vigente como ha sido, sí, pero había sido practicada por grupos muy pequeños de personas, pero hoy en día ya es necesario que el grueso de la población sepa lo que realmente es la sexualidad. El instrumento, no solamente el instrumento de la divinidad para manifestar su obra, sino el instrumento para iluminarse, para ser mejores seres humanos en un profundo respeto de sí mismo y del otro. O sea, Wow. y claro, usar esta energía sexual mezclada con amor hacia quién, primero hacia mí. Yo no puedo Ujú. ofrecer lo que no tengo en mí. Que Total. para poder amar a otro individuo tengo que amarme a mí. Es lo que se llama el egoísmo sagrado. A diferencia del egoísmo que conocemos normalmente en esta cultura en la que vemos que uno pisa al otro para sobresalir, es aquí al revés. Si quiero ayudar a los demás, aquí, ¿por quién debo empezar? Pues por mí. Si quiero ayudar a sanar a otras personas, ¿por quién debo empezar? Pues por mí. Ya que lo tengo en mí, Totalmente. ya puedo compartir lo que yo tengo, pero con esa intención de compartir, no de pasar encima de los demás. Entonces, si usamos esta energía y la mezclamos incluso con la espiritualidad, la conexión a través de el saber plantarse entre el cielo y la tierra, esto que llamamos plantarse entre el cielo y la tierra no es metafórico. Literalmente les enseñamos cómo pararse en posición de abrazando el árbol y nos empujan de un lado, del otro, de la espalda, de enfrente y no nos deben de mover. Y eso se los enseño desde pequeños, porque si físicamente no te mueven, entonces tu lado izquierdo, pues no te mueve el lado femenino, la mamá, porque nosotros construimos nuestro erotismo en base a lo que percibimos de la relación que tuvo papá y mamá o los cuidadores, porque pudo Ujú. haber sido no papá y mamá, sino los abuelos, pero cómo percibían el erotismo y sexualidad, porque uno dice, a ver, ¿ustedes recibieron educación sexual desde su más tierna infancia? Si yo les pregunto esto a la gente, me dicen, no, a mí Muy nunca me... poco. Discúlpame, pero sí te dieron educación sexual sexofóbica, porque tengo Sí, prohibido que si es totalmente. prohibido, es educación sexual sexofóbica. Sí. Es tabú, pues entonces para ti lo que se introyectaste es que debe ser tan malo, tan sucio, tan pecaminoso y un rastrero que ni siquiera puedo decir los nombres anatómicos de mis genitales. Total. ¿Y qué más que apagaban la televisión cuando en la película empezaba la acción? Ahí mismo pan, y no, pues eso ya también es O me cierta tapan los educación. ojos, no puede Sí. ser. O cambiar de tema. Tal Pues todos cual. esos sí, pues son rasgos que pues ya uno debe tomar conciencia, porque como les digo, traen, y lo decía Juan Carlos Hernández Mejuelo, la Inquisición la trae la gente en la psique, aún hoy día. Completa. Entonces, Y la replicamos.
la replicamos cada que censuramos al que piensa distinto, cada que alguien se nos sale de nuestra zona de entendimiento y de confort, decimos esa no y seguimos mandando a la plaza pública a las personas que lo hacen distinto para que sea un ejemplo. Es lo mismo, solo que ya no matamos, pero hacemos bloqueo social, o sea, etcétera. La Inquisición está más viva que nunca. Sí, ¿eh? Y sí, sí hay Así que es. hablar de la psique para poder vivir en plenitud. Total. ¿Dónde pueden encontrar tus cursos? ¿Cómo funcionan tus Ah, redes? La manera de acceder a toda esta belleza que nos estás aquí medio dando, porque yo que les digo que con esa hermosura de curso, además, muy importante aclarar esto antes de que des todas tus redes, esto no hay que tomarlo en pareja, no necesariamente, esto es una responsabilidad individual. sí. Ahora, si van en pareja, que mejor, pero no es requisito. De hecho, Ajá, además te voy a decir un secreto, porque a veces, sobre todo las mujeres, de hecho, no solamente en mis talleres, en todos los cursos de desarrollo de la conciencia, hay más mujeres que hombres. así es. Porque el cambio viene por la mujer consciente, pero la mujer que cultive su Shakti, pues, o sea, su conexión con la divinidad. Eh, Ujú, pero entonces, si están atenidas a que venga el hombre, pues él prefiere estar viendo el fútbol y tomando cerveza, él no va a... sí. Entonces, le dice, bueno, me encantaría que vinieras conmigo a este curso, creo que sería una gran ayuda, pero si no quieres venir, lo respeto, yo sí voy a ir. Y Ujú. entonces dice el cuate, ah, bueno, entonces sí voy. Pero Total. ella tiene que tomar la iniciativa en los talleres, así es como hemos visto que funciona esto. Y bueno, las redes son taodelamor.com, esa página es muy sencilla, Ujú, www.taodelamor.com. Ahí van a encontrar en donde dice Tao del Amor, está también el curso online en HD y también está donde hay otro que dice, una pestaña que dice calendario de actividades. Ahí están todos los cursos, los que están por venir. Y ya precisamente esta semana que viene vamos a poner todo el diplomado en sexualidad consciente el próximo año, este, que también es una de las maravillas. Ese también es un diplomado que transforma la vida, ha transformado la vida ya de varias generaciones. Y también están la opción del reto de los 33 días para dominar el arte de la eyaculación. Claro, requisito haber tomado el Tao del Amor Curativo parte uno, o sea, ujú. porque pues es donde viene la eyaculación y tienen 33 días de seguimiento para dominar ese arte. Y Wow, les cambia la vida a ellos y, claro, les cambia la vida a sus parejas, por supuesto. qué lindo. Y también ahora nos pidieron, precisamente vamos a iniciar ahora con 33 días de acompañamiento a la mujer, también con mi querida Natalie Eidi, mi organizadora ya, que también ya es una taoísta de practicante ya de varias décadas, que es con las que hicimos la formación allá en Ginebra, Suiza. Entonces, ahora ya también nos pidieron un horario para México y otro para los europeos, que Ujú, aquí un horario que sí que les funciona a los dos, tanto aquí como a los de allá, para darles un seguimiento en las prácticas y también que transformen su existencia. Precisamente ahora me tocó ver, estaba allí una chica que había hecho 3 intentos de embarazo in vitro y los 3 habían fallado. Entonces, ella y su marido tomaron los talleres conmigo y con unas terapias de un masaje especial China y San, logró, me habló y me dijo, Jerónimo, ya me embaracé. Fíjate, wow, tenía ya 4 años de no ir y ahorita ya, pues hasta nos invitó a su casa, ya, que conociéramos a su hijo y todo. El resultado de las prácticas del Tao, como a veces desafía, estaban ya desahuciados, que no podían embarazarse de manera ujú, natural, y cómo con estas prácticas ahí está la evidencia. Y lo acabo de conocer al chico, y súper brillante el niño, 3 años y medio tiene ya. me Entonces, encanta, eso es oro molido, eso, o sea, esas cosas, pues el dinero no paga nada de eso. O sea, eso realmente es un milagro, pero que viene de la disciplina, ¿no? Como lo que decía Lao Tse, que una gota de agua puede romper la piedra más dura, sí, pero ¿qué requiere? Pues con goteo constante. un constante eso puede hacer. Y esas son las prácticas que hacemos, ¿no?
Me encanta esto que dices de los resultados y yo creo que todas las personas más allá de lo que hablen en una reunión social, cuando lleguen a la casa, cierren los ojos y sientan cómo están obteniendo los resultados en su vida, de ahí nace la inspiración para hacer los cambios. Cuando yo no estoy contenta con los resultados que estoy obteniendo, cuando la rabia me está ganando, cuando estoy peleada con el placer, cuando mi cuerpo me habla de tantas maneras que ahorita explicaste por medio de estas emociones que se mantienen en el cuerpo y terminan por enfermarnos, cuando la relación en pareja no funciona, o sea, los resultados nos están hablando, entonces se necesita introspección y hay una frase muy linda que dice, si no te has acercado a la verdad de rodillas es porque no has encontrado la verdad, verdad. Entonces, creo que esta es una muy bonita manera de entrar a la exploración de lo que es un ser humano con todo el sentido de la palabra y en toda la extensión, que en la experiencia humana hemos sacado la sexualidad como si fuera, mi experiencia humana es vivir, trabajar, llevar a los niños al colegio y la sexualidad fuera por allá una célula aparte, pero la cosa es integrarla porque es la vida misma, como tú lo dijiste en tus primeras palabras, de eso se trata. Y no, digamos que estamos llamados ya con tanta información a sacarla del closet, no, no va más allá en ese closet guardada. Entonces, gracias por todo lo que nos compartes. Muy, Así, muy recomendado y muy serio tu trabajo. ay, muchas gracias. Y bueno, se me olvidó mencionar el Instagram, Por que favor. Tao del Amor, Ujú. Jerónimo García Z. También estoy como Jerónimo Tao. Y en Facebook también está la página Tao del Amor de Jerónimo Así es. García Z, para que sí le atinen al que es, ¿no? Por Porque ya, favor, que la tienen al que es y no terminen el curso equivocado. porque ya hay Muchas varios gracias. del amor por ahí, pero sí es el mío. No, qué miedo. Muchas gracias por aceptar esta Gracias. invitación y ayudarnos a abrir esta mente de una manera distinta hoy. Ay, pues muchísimas gracias por esta amable invitación y un fuerte abrazo a mis hermanos colombianos. Ahí he dado unos cursos maravillosos, también en varios lugares, en Bogotá, en Cajicá, en Pereira también. Y bueno, pues espero que también pueda regresar allá algún día cercano, porque sí, me encanta. Una parte de mi corazón también se quedó allá en mi querida Colombia. Por Entonces, acá te esperamos de regreso. cómo no, un fuerte abrazo. Gracias. Bendiciones. Gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos. Nos vemos en un próximo Abiertamente, conversaciones con Yoga al Alma. Chao, chao.